agotados? Sí, doctor. Bueno, nadie les dijo que la medicina era una cosa sencillita, ¿no? Es complicada. Bueno, les cuento novedades. La primera de las novedades consiste en que, seguro ya se enteraron, se ha decidido para ayudarles en la evaluación del primer parcial, o sea, la evaluación del primer parcial se queda como está, ya se pasó al sistema, así se queda. Pero como se aplazaron muchos, en otros grupos en especial, se ha decidido dividir la evaluación del segundo parcial en dos partes para, dicen, darles más oportunidad. Entonces, el primer microparcial del segundo parcial va a ser el 20 de octubre, exactamente en 3 semanas. 20 de octubre es el primer parcial, el primer microparcial del segundo parcial. Los temas van a ser triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, lipoproteínas y hormonas esteroideas. El temario es pequeñito. Para el segundo parcial, para el segundo microparcial, que es en la fecha que corresponde, va a quedar todo lo que es ya el inicio de nucleótidos, de síntesis de nucleótidos, síntesis de DNA, replicación, obviamente, características de ácidos nucleicos, así que todo lo que es inicio de DNA, pero sobre todo síntesis de purinas y pirimidinas y su degradación, entran para el segundo microparcial. Esa es la primera novedad. La segunda novedad es que desde el lunes vamos a hacer nosotros micro parciales. Vamos a hacer exámenes como me habían solicitado. En cuanto empiece la clase, les voy a colgar un examen en Teams, unas 10 preguntas, la mitad o más de varias opciones y la otra mitad de una sola opción, para que hagan en 10, 15 minutos. Y luego, obviamente, es el tema de la semana anterior. Por ejemplo, el lunes vamos a hacer de fosfolípidos y de esfingolípidos, con el objetivo, por supuesto, de repasar el temario anterior y además de practicar la modalidad de las preguntas. La dirección no quiere que cambiemos este tipo de modalidad porque le parece que es una buena forma de estimular el estrés del estudiante, claro, y sobre todo que estudien un poco más. Así que para los microparciales vamos a tener 30% solamente, 30% de preguntas de varias opciones y el 70% restante de preguntas de una sola opción. Aún no sé cuántas preguntas vamos a hacer, pienso que serán 40, por lo tanto serán más o menos 10 de varias opciones y 30 de una sola opción, o no sé si vamos a hacer menos, no sé todavía, pero bueno, se van a quedar las opciones de varias opciones. Y como les dije, vamos a lograr hacer unos 3 exámenes antes del parcial para poder repasar el temario y también para que ustedes se acostumbren a esta modalidad de examen. Obviamente los exámenes son sin nota, no va a contar. Lo importante es que lo hagan pensando que es un examen y lo más importante es luego la retroalimentación, que contestemos los exámenes entre todos. Si el primer lunes ustedes no me ayudan en la revisión, evidentemente esta modalidad de repaso con exámenes va a ser eliminada. Pero si ustedes colaboran en la revisión, entonces pues mantenemos esta opción de ir haciendo exámenes posterior a las clases
para ver qué tanto saben y qué tanto pueden resolver el examen y, por supuesto, resolver dudas. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Doctora, ¿puede repetir el temario para el segundo parcial, por favor? El temario para el segundo parcial, déjame traer el libro, para que no me confunda. Aquí está mi libro, entonces, con el Harper en mano, para el primer microparcial, todo lo que nos falta de lípidos, que es capítulo 24, 25, 26 y hormonas esteroideas, que aquí no sé dónde están. Pero en algún lado están. Para el segundo microparcial va a ser el capítulo 32, que es nucleótidos, capítulo 33, que es metabolismo de purinas y pirimidinas, capítulo 34, que será estructura de ácidos nucleicos, y capítulo 35, que es organización, replicación y reparación del DNA. No encuentro las pinches hormonas. 480. Estoy como el Camacho ahorita revisando la Biblia. ¿No sería el tema 42, doctora? Pero eso estoy buscando, porque están así, no, es en el 41, página 485, ahí está todo lo que es hormonas esteroideas. Son 5 hojitas. ¿Ok? Porque está la esteroidogénesis. Sí, es eso. El capítulo, del capítulo 42, solamente de la página 485 hasta terminar hormonas esteroideas, incluyendo vitamina D. ¿Ok? Ese es nuestro temario. Es fácil, esta primera parte es fácil. La segunda parte es jodidita. Pero bueno, si no tenemos ninguna otra consulta, alguna otra pregunta, vamos a nuestro tema de hoy, que es esfingolípidos. ¿Están viendo la pantalla? Imagino Sí, que sí. doc. Ok, gracias. Sí, doc. Entonces, los esfingolípidos son lípidos también complejos, que también están formados por un alcohol graso, que en este caso, este alcohol graso se llama esfingosina, que es la base estructural de los esfingolípidos, así como en los acilgliceroles. La base estructural era el glicerol. En los esfingolípidos, la base estructural es la esfingosina. Y la esfingosina, Doctora, sí, ¿no había quedado los plasmalógenos? ¿no? Ya habíamos hablado de los plasmalógenos. No, lo tengo. O sea, sí, creo que me quedé atrasado. Ya, porque hablamos de plasmalógenos, hablamos de esclerosis múltiple y hablamos de las fosfolipasas. ¿Cierto? ¿O no? ¿Alguien más? Sí, Corríjame. doctor. De la esclerosis múltiple, Sí, y las fosfolipadas. sí. Ok. Entonces, los esfingolípidos van a tener también en su estructura un
alcohol graso, que en este caso se llama esfingosina. La esfingosina es un aminoalcohol que se produce por la condensación del ácido palmítico de 16 carbonos con la serina. Así que condensó un ácido graso, el ácido palmítico, con la serina y formó la esfingosina, que es un aminoalcohol de 18 carbonos, base estructural de los esfingolípidos. De ahí el nombre de esfingolípidos por la esfingosina. La esfingosina se condensa con otro ácido graso, con un ácido graso más, y forma la ceramida. La ceramida va a estar formada por... ¿A qué hora se salió esto? La esfingosina va a estar formada por serina más un ácido graso, y la ceramida va a estar formada por esfingosina más un ácido graso. Y luego le vamos agregando diferentes elementos, carbohidratos básicamente, para formar todos los demás esfingolípidos. Así que podemos definir a los esfingolípidos de varias formas. Por un lado, los lípidos que tienen esfingosina en su estructura, o también como lípidos complejos derivados de la ceramida. Y la ceramida va a tener en su estructura esfingosina más un ácido graso. Las ceramidas, estas mismas ceramidas que muchos o muchas hemos visto en los shampoos, en las cremas, que ayudan a transportar compuestos debido a que son liposolubles y permiten la emulsificación, permiten la hidratación de la piel y la hidratación del cabello. Aquí están todos los esfingolípidos. Entonces tengo por aquí, miren, el otro día es lo que no podía hacer. Tengo por aquí a los esfingolípidos, y de los esfingolípidos tengo muchas clases. Tengo la esfingomielina. En la esfingomielina tienen que poner un asterisco, una raya, una flechita, algo para especificar que la esfingomielina es el único esfingolípido que al mismo tiempo es fosfolípido, porque tiene fosfato en su estructura. Es el único esfingolípido que tiene fosfato, el único. Y además no tiene carbohidratos en su estructura. Este es el único esfingolípido que es fosfolípido y no es un glucolípido. Esfingolípido, fosfolípido, y no es glucolípido, es decir, no tiene carbohidratos en su estructura, es el único. Tiene fosfato, por lo tanto es fosfolípido. Y tiene esfingosina, por lo tanto es esfingolípido. Así que al mismo tiempo es esfingolípido y fosfolípido. Y luego tengo todos los que son glucolípidos, glucoesfingolípidos, que son los cerebrósidos, los globósidos, los gangliósidos y los sulfátidos. Este gráfico ya lo habíamos visto cuando hablamos de generalidades de lípidos, ¿recuerdan? Teníamos aquí la esfingosina. La esfingosina está formada por esta cadena hidrocarbonada larga del ácido palmítico asociada con la serina. Aquí está el grupo amino de la serina y el alcohol de la serina. Entonces queda nuestro aminoalcohol de 18 carbonos, esfingosina. Y a esta esfingosina se le agrega aquí un ácido graso extra de un número de carbonos variado, dependiendo de las características celulares. Así que esto se llama ceramida. Esto es una ceramida. Esfingosina más un ácido graso, ceramida. Y ya el nombre específico dependerá del sustituyente. Si no hay un sustituyente, ceramida simplemente. Si yo tengo un sustituyente, como la fosfocolina, entonces hablo de la esfingomielina. Si yo tengo como sustituyentes carbohidratos, entonces ya vengo a hablar del resto de los gangliósidos, de los esfingolípidos. Por ejemplo, los glucocerebrósidos, donde tengo dos, glucosilceramida y galactosilceramida, que solo tienen glucosa. Los globósidos,
que tienen varias moléculas de glucosa y galactosa y N-acetilgalactosamina en su estructura, y los gangliósidos que tienen todo lo anterior en diferentes concentraciones, más el ácido N-acetilneuramínico o NANA, o ácido siálico, que es el compuesto característico de un gangliósido. Entonces vamos a ver su síntesis. Las enzimas no las requerimos. Así que tengo ceramida. La ceramida, repito, está formada por esfingosina más un ácido graso. Esta ceramida va a relacionarse con diferentes cosas para formar los diferentes esfingolípidos. Entonces, aquí viene fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina va a donar el fosfato y la colina y va a liberar el diacilglicerol. Así que saco el diacilglicerol y lo reemplazo por ceramida y me queda esfingomielina. La esfingomielina está formada por ceramida más fosfocolina, importantísimo constituyente de la mielina, pero no solamente, sino en todas las estructuras grasas de nuestro cuerpo tenemos pequeñas concentraciones de esfingomielina, incluyendo el factor surfactante. Aquí le voy a agregar, miren, UDP galactosa. Los nucleótidos, ¿se acuerdan? Ya lo mencionamos en la clase anterior. Los nucleótidos nos sirven para activar compuestos y unirlos a otros, actuar como celestinas, les decía, actuar como transportadores, si quieren. La galactosa, en este caso, tiene que activarse con los nucleótidos de UDP, uracilo, y se forma UDP galactosa. ¿Para qué? Para unir la ceramida a la galactosa. El nucleótido se libera. El nucleótido es simplemente un transportador, un activador. Y lo que me queda es la ceramida más la galactosa. Esto se llama galactosilceramida o galactosilcerebrósido, muy abundante en el sistema nervioso central. No me pregunten por qué les pusieron el nombre de cerebrósidos, porque no lo he leído. Supongo que es porque se identificaron por primera vez en el cerebro, pero ya luego se dieron cuenta que estaban en diferentes lugares y el nombre se les quedó como de costumbre. Así que también pueden encontrarlo como galactosilceramida, cerebrósido o ceramida. Si en lugar de galactosa lo que estoy uniendo a la ceramida es glucosa, lo que voy a tener es un glucosilcerebrósido o glucosilceramida. La glucosilceramida o glucosilcerebrósido está también distribuida ampliamente en el cuerpo, en particular en el hígado, en el hueso, hay mucho glucosilcerebrósido en el hígado, en el hueso, en el vaso. Hay en el cerebro, pero en menor cantidad que galactosilceramida. Estos son más abundantes en el cerebro y estos más abundantes en el resto del cuerpo. Estos, por ejemplo, los dos pueden ser antígenos de superficie, como por ejemplo los grupos sanguíneos. El grupo A y el grupo B son cerebrósidos. Son marcadores celulares, son antígenos de superficie y su estructura química es de cerebrósido. Ahora, yo le puedo agregar a esta glucosilceramida más moléculas de glucosa y galactosa de manera indistinta. Espérenme un segundo. Yo le puedo agregar a la glucosilceramida, igual que a la galactosilceramida, más carbohidratos, diferentes carbohidratos. No solo galactosa, le puedo agregar fructosa, manosa, hay una variedad de carbohidratos que se pueden ir agregando.
Aquí le voy a agregar galactosa. Varias moléculas pueden ser de glucosa o galactosa. Siempre la glucosa y la galactosa van asociados a nucleótidos. Y también le agrego N-acetilgalactosamina y me queda un globósido. Así que este globósido está formado por ceramida, moléculas de glucosa y galactosa y N-acetilgalactosamina. ¿Qué es la N-acetilgalactosamina? Es una galactosa unida a través de un grupo amino a otro grupo acetilo, por eso es N-acetilgalactosamina. Ahora, si yo le quitara la N-acetilgalactosamina, esto sería un lactocerebrósido, por ejemplo, porque está formado por galactosa y glucosa. Entonces sería un lactocerebrósido. Pero bueno, globósido aquí, con N-acetilgalactosamina. Ahora, la galactosilceramida se va a asociar a sulfatos activos. Y estos sulfatos activos, variantes del ácido sulfúrico activos, se condensan solamente con galactosa y con los cerebrósidos de galactosa y forman los sulfátidos. Los sulfátidos son solamente derivados de los galactosilcerebrósidos o de la galactosilceramida. Solamente aquí, galactosa y ácidos sulfúricos, sulfatos activos diversos que son sumamente importantes para la mielinización, para el mantenimiento de la mielinización cerebral. Ahora, a los glucosilcerebrósidos les agrego varias diferentes moléculas de carbohidratos, glucosa, galactosa, fructosa, otros carbohidratos, más nana, ácido ciálico. Vean cómo el ácido ciálico va a ser transportado por nucleótidos de citosina. Tenemos nucleótidos de citosina también participando en la síntesis de fosfolípidos, ¿verdad? Aquí también participan los nucleótidos de citosina. Y tenemos CMP, nana, ácido ciálico, nuevamente como transportador. Se van a ir condensando y van a formar los gangliósidos. Que tenemos varias clases de gangliósidos, ¿no? Esto es un gangliósido de clase 2. Gangliósido M2. Que tiene en su estructura ceramida, glucosa, galactosa, ácido ciálico y N-acetilgalactosamina. Esta es una de las variantes. En realidad, el primero que produciríamos sería el M3, que está formado por ceramida, glucosa, galactosa y nana. El 2 le agregamos N-acetilgalactosamina. Y al 1 le agregamos por aquí más moléculas de glucosa y galactosa. Y ahí tenemos todos los esfingolípidos. Vamos a hablar uno por uno. Esta vía se ve así, pero no nos interesa en realidad. Tenemos ácido palmítico, más serina, un montón de reacciones y llegamos a la ceramida. Pero en el medio, aquí está la dihidroesfingosina, esta es la esfingosina. Pero no nos importa, entonces nos vamos directo de ácido palmítico a serina para formar esfingosina, y de la esfingosina le agregamos un ácido graso y la convertimos en ceramida y ya. En esta vía metabólica, entonces, lo que debemos recordar es que condensamos serina con ácido palmítico en presencia de vitamina B3, B2 y B6. Necesito B2, B3 y B6 para formar ceramida. Y para la formación de esfingosina es fundamental la vitamina B6 y la vitamina B3. B6 y B3. ¿Dónde participa la B6? Pues aquí en la condensación de la serina con el ácido palmítico. La ceramida, que repetimos, está formada por la condensación de esfingosina más un ácido graso, y la esfingosina sale de la condensación de ácido palmítico con serina, que requiere de la presencia de la vitamina B6 y la vitamina B3. Esta ceramida es un segundo mensajero celular importante.
Regula diferentes rutas metabólicas, en especial lipídicas. Participa de la apoptosis, participa de la regulación en el ciclo celular, en la senescencia y la diferenciación celular. Se sintetiza en el retículo endoplasmático y, como ya mencionamos, requiere de fosfato piridoxal y el NAD. Además del FAT que viene por aquí, ¿no? Requiere B6, B2 y B3 en su síntesis. La más importante siempre, que se pregunta siempre, es la B6. Aquí está la estructura del esfingolípido. Esta es la colina. Este es el fosfato. Y acá tengo todo esto, es la ceramida. Que la ceramida está formada por este aminoalcohol de 18 carbonos. Y luego tenemos acá el otro ácido graso, que puede ser ácido palmítico, puede ser cualquier otra cosa. En este caso son palmíticos, mira, saturados ambos. Entonces aquí tengo la ceramida. Aquí está mi ceramida. Y esta ceramida puede ir a formar esfingomielina o puede ir a formar cerebrósidos. Si va a formar esfingomielina es porque se condensa con fosfatidilcolina, libero diacilglicerol y me queda esfingomielina, fosfato y colina. Ceramida, fosfato y colina. Y de este otro lado, pues tengo UDP glucosa o UDP galactosa. Saco el UDP y condenso la galactosa acá, en este extremo, y me queda un cerebrósido. Entonces aquí está ceramida más glucosa. Tenemos glucosilceramida. Como ya dije hace un rato, la galactosilceramida es muy abundante en el cerebro y el ácido graso que más se agrega en el segundo ácido graso luego el palmítico es el ácido cerebrónico. Estos son los componentes más abundantes o predominantes en el sistema nervioso central. Espérenme un segundo, por favor. Entonces, la galactosilceramida se sintetiza en el retículo endoplasmático lado citosólico y la glucosilceramida en el aparato de Golgi. La glucosilceramida, como ya les dije, es muy abundante en todas partes, menos en el tejido nervioso. Hay, pero es menos importante, mientras que el galactosilcerebrósido es sumamente importante en el sistema nervioso central. Y como ya mencioné, son antígenos de superficie, como por ejemplo el sistema ABO, sin olvidar que el A y el B son antígenos y el O no es O, sino es 0, significa que no hay ni A ni B. Los sulfátidos son ésteres de ácido sulfúrico con galactosilcerebrósido o galactosilceramida, se llaman sulfogalactocerebrósidos. También se sintetizan en el Golgi, son los principales sulfátidos en el sistema nervioso central, los que tienen galactosa, galactosilceramida, y son fundamentales en la mielinización, pero sobre todo fundamentales para evitar la desmielinización y la degeneración neuronal. Cuando nos faltan sulfátidos, nos vamos a ver expuestos a la degeneración de las neuronas de manera muy rápida. Los gangliósidos son glucoesfingolípidos que tienen en su estructura como característica el ácido N-acetilneuramínico o ácido siálico o NANA. La estructura que tenga ácido siálico es un gangliósido. Se llaman gangliósidos porque se encontraron por primera vez en las células ganglionares del sistema nervioso.
Son muy abundantes en el sistema nervioso, pero están ampliamente distribuidas en el cuerpo, ampliamente distribuidas. Se sintetizan en el Golgi y además de formar parte de nuestras membranas, de nuestra mielina, también son receptores de toxinas, son receptores de virus y parece que promueven el crecimiento neuronal. ¿En qué edad? Pues en la primera infancia. El crecimiento neuronal ocurre durante la infancia, hasta los 6 años. En esta etapa es cuando el cerebro está creciendo, pero ampliamente, en los primeros años del bebé. Así que en ese momento es cuando tú tienes que estimularlo, cuando tú tienes niños pequeñitos, es cuando hay que hacer estimulación temprana, no solo al recién nacido con actividades de fisioterapia para estimulación temprana, sino también con estimulación auditiva, estimulación visual. Hay que estimularlos de manera muy importante, no con celulares. O sea, lo peor que uno puede hacer, que es lo que todo el mundo hace ahora cuando tiene hijos y joden, le das la tablet al chavito de 2 años, 3 años y que se entretenga. Entonces la niñera. Y ahí por ahí no es. Por ahí no es. Hay que hacer otro tipo de estimulación. Hay que enseñarles a leer, hay que leer con ellos, hay que meterlos a escuelas bilingües para que aprendan 2, 3 idiomas de manera natural y no estar sufriendo cuando tienes 50 y quieres aprender inglés. Entonces, porque no tuviste la oportunidad de tener el aprendizaje de otro idioma. Entonces, si ustedes tienen estas oportunidades, pues tienen que estimular a sus fetos, si van a tener hijos, lo antes posible, de manera más temprana. Tienen que educarlos de manera súper temprana para que cuando ya el chango tenga 10 años, pues ya esté perfectamente educado, sepa lo que hay que hacer y lo dejas ya tranquilo. Si tú quieres educar al chavito cuando tiene 10, 12 años, te va a mandar al carajo porque es un adolescente que se conflictúa de todo y además pone en duda la autoridad. Entonces, lo que sea que tú le digas está mal. Pero cuando son más pequeñitos, pues tú les haces lo que te pega tu gana. Así que eso depende, por supuesto, de los padres. Así que si ustedes van a tener hijos y quieren que sean chicos por arriba de la inteligencia normal, como todo el mundo cree que sus hijos, entonces estimúlenle su cerebrillo y eso sí va a funcionar. Aquí tengo la estructura de los 3 diferentes gangliósidos. El GM3, que como ya dije, está formado por ceramida, glucosa, galactosa y nana. El N2, que está formado por ceramida, glucosa, galactosa, nana y N-acetilgalactosamina. Y el 3, el 1, que está formado por ceramida, glucosa, galactosa, nana, N-acetilgalactosamina y más moléculas de glucosa y galactosa. Primero formo este, luego le agrego esta y finalmente agrego esta. Y ya tengo el M3, el M1, que sería el más complejo. El M3 es el más sencillo, el M3 es el más complejo. Y se van sintetizando así, en orden. Y así como voy sintetizando, voy eliminando. Entonces, degrado, por ejemplo, cuando degrado, elimino el último elemento. Y del M1 voy al M2. Y luego le saco la N-acetilgalactosamina. Y me queda el M3. Y le saco el nana. Y me queda un cerebrócido. Le saco esta galactosa, le saco esta glucosa y me queda ceramida. Y a la ceramida le saco un ácido graso y me queda esfingosina. Y la esfingosina luego también la degrado. ¿Por qué hay que degradar? Estos elementos se van degradando, no son eternos. Nada en el cuerpo es eterno más que nuestras neuronas y eso. Nuestras células musculares, ¿no? Pero se van fallando con el tiempo. Estas estructuras, estos compuestos químicos deben ser regenerados. Deben ser cambiados, reciclados. Así que los macrófagos, las células dendríticas, van comiendo estas cosas y generando nuevas. Van regenerando. Así que es indispensable que yo tenga un buen proceso de destrucción para la regeneración de los esfingolípidos. Si no puedo hacerlo porque tengo problemas en las enzimas lisosomales de degradación, entonces estos esfingolípidos se empiezan a acumular y se producen enfermedades que se llaman esfingolipidosis.
Las esfingolipidosis son enfermedades raras, de todas estas enfermedades raras, errores innatos del metabolismo, que se caracterizan por problemas neurológicos, algunos muy graves, degeneración neurológica muy grave que puede eventualmente llevar al paciente a la muerte. Y eso es porque tenemos deficiencia de las enzimas que degradan a los esfingolípidos. Y estas enzimas sí deben saberlas porque están asociadas con patologías. Patologías raras, ciertamente, pero patologías. Así que aquí tengo mi gangliósido M1, ceramida, glucosa, galactosa, nana, N-acetilgalactosamina y galactosa. Digamos que es el último en la formación. Así que vamos a degradarlo. Y para degradarlo le tengo que sacar la galactosa del final. Y eso lo hace una enzima que se llama beta-galactosidasa. Cuando esta enzima no, y el producto es un gangliósido GM2. Cuando esta enzima no existe, cuando esta beta-galactosidasa está mutada o deficiente, se produce la gangliosidosis M1. La gangliosidosis M1 obviamente es por acumulación del gangliósido M1. Este gangliósido también se asocia con el acúmulo de queratansulfato, o sea que a veces tenemos mucolipidosis con esfingolipidosis. Hay deterioro neurológico, hay hepatosplenomegalia, hay deformidades esqueléticas y una característica clínica muy propia de estas enfermedades es la mancha rojo cereza en la mácula del ojo, de la retina. O sea, haces un fondo de ojo y ves el color de la mácula manchada como si se le hubiera caído cherry, rojo cereza en la mácula. De ese color es la mácula. Ahora les voy a mostrar. La enfermedad de Tay-Sachs es otra de estas enfermedades por acúmulo de gangliósidos, pero los gangliósidos aquí son los M2. ¿Qué les llama la atención en la carita del niño? Está mirando hacia el medio. Su frente. Su frente. ¿Qué tiene su frente? No, pero la mamá igual tiene la misma frente, podría ser hereditario de ella. Ok, la mamá tiene la misma. Pero no a ese nivel ya. Aparte está medio viscoso. Se nota que tiene un problema en la cabeza. O sea, muy grande su frente. Está muy grande. O sea, el chavito tiene una cabeza grande, macrocefalia o hidrocefalia, y no fija la mirada. No es porque tenga estrabismo, sino porque está cieguito. Los niños con Tay-Sachs, además de tener daño neurológico, tienen ceguera y muchas veces mueren sumamente rápido. Es gangliosidosis M2, la enfermedad de Tay-Sachs, y se caracteriza por deficiencia de la exosamidasa A. Esta enzima se va a encargar de extraer la N-acetilgalactosamina del gangliósido M2 y formar el gangliósido M3. Cuando yo no tengo esta enzima, este gangliósido se acumula y produce una degeneración neurológica muy rápida, ceguera, la mácula rojo cereza, crisis convulsivas, debilidad muscular y, bueno, obviamente, la muerte en los primeros años de vida. Esta es la enfermedad de Krabbe. La enfermedad de Krabbe, que también se llama leucodistrofia globoide. Yo tengo acumulación de galactocerebrósidos. Aquí está el galactocerebrósido, glucosa, galactosa y ceramida. Y la enzima deficiente se llama beta, voy a tirar todo aquí, beta-galactosidasa. Y se empiezan a acumular los galactocerebrósidos. Obviamente tienen retraso mental, daño neurológico, motor, ceguera, sordera, pérdida paulatina de la mielina, y cuando tú haces una necropsia y un análisis del cerebro encuentras unos cuerpos globoides en los macrófagos que pues es el acúmulo de estos lípidos en los macrófagos que están queriendo regenerar
reparar el tejido nervioso. Esta imagen la puse aquí porque tenemos días de las enfermedades raras. La OMS siempre pone por ahí el día de la enfermedad de tal, de la diabetes, del cáncer. Ayer creo que era el día del corazón, así cada día hacen un día diferente. Y tenemos un día al año que se llama Día de las Enfermedades Raras, porque todas las enfermedades raras, pues nadie las conoce, entonces quieren hacer visibles estas enfermedades como para que cuando el médico general o el pediatra entra en contacto con niños con estas características, o la familia también, se dé cuenta que su bebito no es precisamente muy normal, porque hay algún detalle ahí que llama la atención y que no es un resfrío o no es un problema simplemente de alimentación, puedas llevarlo a un centro y le hagan los estudios que corresponden. La frecuencia de la enfermedad de Krabbe es 1 de cada 100.000, es muy común, de las enfermedades raras más comunes en niños de menos de 1 año, y tienen fiebre, crisis convulsivas, irritabilidad, problemas de alimentación y sobre todo retraso en el desarrollo psicomotor. Es muy fácil identificar el retraso psicomotor en los niños. Ustedes podrán pensar, ¿cómo? Hay tablas, hay unas tablas, por ejemplo, las tablas de Denver, así se llaman, que te dice exactamente lo que tiene que hacer el niño el primer día, el segundo día, la tercera semana, la quinta semana, la sexta semana, al sexto mes, todos los hitos musculares que ha debido conseguir el niño. Si opone el pulgar, si ya se sienta, si cruza la patita o no, si aparece cierto reflejo o no, si te responde de cierta manera a un estímulo. O sea, hay el detalle de la exploración en niños, en recién nacidos y en lactantes, que te permite saber si el niño tiene un desarrollo psicomotor normal. Y también tienes periodos, hay niños que logran los hitos de desarrollo psicomotor muy pronto y hay otros que son siempre más lentitos, ¿no? Siempre más lentitos. Por ejemplo, la sentada, hay niños que se sientan, el promedio de sentarse es a los 6 meses, es el promedio, pero hay niños que a los 4 meses ya están sentados y hay niños que se tardan un poco más. Caminar típicamente es al año, pero hay niños que caminan al año y medio, normal. Hablar, por ejemplo, hablar es otro hito. Las mamás siempre dicen que su hijito no habla. Y cierto, hay muchos niños que, sobre todo ahora, no hablan hasta los 3, 4, 5 años. ¿Y por qué no hablan? Porque no necesitan hablar. No es que no quieran hablar, es que no necesitan. Porque lloran o porque señalan y la mamá les adivina todo lo que el pinche escuincle necesita. Entonces no es necesario que hablen. Pero cuando haces determinadas pruebas te das cuenta que el chamaco sí habla. O que escucha. Ahí es muy importante darse cuenta si el niño escucha o no escucha de manera temprana para poder hacer terapias auditivas, para poder poner implantes cocleares, para poder enseñar lenguajes de señas, y a la madre también. O sea, hay miles de cosas que tú puedes hacer, y si haces una buena exploración física pediátrica, fácilmente identifica si el niño está o no está con un desarrollo psicomotor apropiado para la edad. Eso es algo que también el médico general debe saber hacer, porque los médicos generales son los que se van a encargar de la exploración de niños en lugares alejados, en ciudades alejadas. Digamos que ustedes, no sé, se van a ¿qué cosa? Perú, creo, y en el Perú tienen que hacer 1 año de servicio social, me parece, antes de que les den su título. Y para aprobar un examen no sé bien, pero tienen que hacer un servicio social. Entonces tienes que estar solo en un pueblo. No sé cómo es en el Perú, ¿no? Pero en México tenemos que hacer servicio social 1 año y te mandan a un pueblo y obviamente tienes que atender pacientes. Y el único médico del pueblo quizá eres tú. En el pueblo donde yo estaba, yo no era el único médico, porque el médico anterior que hizo el servicio social antes que yo en esa posta no aprobó el examen de la residencia y se quedó a trabajar ahí. Entonces él trabajaba ahí como médico particular y bueno, yo trabajaba en la posta. Y obviamente tenía que tener mi registro de niño sano y tenía que verificar cómo estaban todos los recién nacidos y cómo iba su desarrollo, y si alguno llamaba la atención tenía que derivarlo. Y para poder derivarlo, pues necesitabas una exploración más o menos decente, ¿no? Más o menos decente.
hasta todo hacíamos ahí, solitos nosotros. Les cuento que mi primer parto fue ahí, no sé si ya les he contado, y fue un parto podálico. Llegó la chavita, tenía unos 17, no, unos 16 años, creo. La chavita, no, changa grandota, gordita, con su mamá. Y la mamá me dice, le duele el estómago, doctora. Ah, sí, obviamente yo una feta, ¿no? Era una feta. Tenía 21 años cuando estaba haciendo mi servicio social, una feta. Entonces, así como que mucha confianza no me tenía. Eh, le duele el estómago. Ah, qué bien. Entonces, bueno, hice el interrogatorio, Tom, la niña, ¿y tu regla todo bien? Todo bien. Cuando voy y la exploro, una panza del tamaño del mundo, creo, y le digo, oye, maestra, ¿estás embarazada? No, imposible, ¿no? Estás embarazada. Estoy tocando al chavo y aquí está. No, no estoy embarazada. Y ella dice que no estaba embarazada, porque no estaba fajada, ¿no? Cuando yo le saqué todo, sale el chavito, así explota la panza. Y cuando la exploro, maniobras de Leopold y demás, pues estaba el chavito ahí. Y cuando lo estoy explorando, contracciones, ¡ah! Casi me da un ataque. Y obviamente guantes, a ver cómo está la changuita, pues obviamente estaba en dilatación máxima. Y la patita del niño de fuera, o sea, empezó a salir la patita del chavito. Era un parto podálico. Y yo histérica. Creo que tenía 2 semanas en el hospital, en la posta esa yo. Me quería morir, entonces podálico, primigesta, 16 años. Eso es cesárea. Eso es cesárea. Pero mi posta estaba a 3 horas y media del centro del primer hospital de segundo nivel que había en Cadereyta, se llama ¿qué se llama esto? La cabecera municipal del pueblo donde yo estaba. Entonces no había dónde mandarla, tenía que llamar ambulancia porque yo obviamente no tenía coche y había que llamar ambulancia de la municipalidad y la municipalidad tenía una pinche ambulancia que se prestaba con otros municipios, con otros pueblillos, entonces no había ambulancia y iba a tardar en llegar y de ahí hasta las 3 horas y media que iba a llegar, porque además la carretera era así toda curva, así horrible por la sierra, el chavito y la mamá se iban a morir, no daba tiempo. Entonces, pues he tenido que utilizar lo que aprendí en el internado. En el internado una vez un médico ginecólogo me enseñó a tener un podálico, pero en un óbito, un niño que había muerto in útero y estaba de patitas. Se le hizo el trabajo de parto, se les hizo el trabajo de parto a las mamás que por alguna razón el bebito murió y el chavito estaba podálico. Entonces el doctor me enseñó cómo se atendía los podálicos, que es muy fácil porque en el óbito, como ya no hay tono muscular, sale re fácil. Entonces que jalas una patita, que jalas la otra patita, que con cuidado sacas el cuerpito. Y el problema es el hombro, porque hacen distosia de hombro y se atoran y no sale la cabeza y se mueren ahí. Entonces me acordé que, bueno, primero tienes que meter tu manita, sacar un hombro, luego sacas el otro, incluso si no puedes tienes que fracturar porque no hay de otra, y el problema es la cabeza, que es lo más grande. Entonces para la cabeza, me acuerdo clarito, como si fuera ayer, que había que meter tu mano, agarrar la boca del bebé para hacer palanca y permitir que alguien, ni siquiera tenía enfermera, era la chiquita vecina de al lado, de la casa de al lado, que tenía como 15 años, que me ayudó. Le digo, ella tenía que agarrar sobre la pelvis, sobre la sínfisis pubiana y empujar la cabecita del bebé y yo jalarlo por la boquita. Y era grande el pinche escuincla, y lo saqué, ay, y vivió la pinche feta. Bien, la niña estaba bien, la mamá salió bien, todo salió perfecto, pero yo casi me muero del estrés, casi me muero. Fue mi primer parto en el servicio social, impresionante, y no había quien te ayude, o sea, ahí es donde uno aprende, y ve cosas terribles. Igual, bueno, en el internado aprendí un montón,
Pero todo eso que aprendí en el internado lo tuve que aplicar en el servicio social y ahí está sola y el perro y la vecinita de 12 años o de 14 que me llevaban la comida, ¿no? Porque no había que comer tampoco. Es un pueblo de 3.000 habitantes. Bueno, entonces, no sé por qué les contesta anécdota. Aquí está. Aquí tengo la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher es la enfermedad más común de estas. No solo en menores, la otra en menores de 1 año, esta es en mayores también. La enfermedad de Gaucher se caracteriza por el acúmulo de glucocerebrócidos, aquí está mi glucocerebrócido, que tendría que degradarse a ceramida, sacando la glucosa, y la enzima se llama beta-glucosidasa, y cuando esto no ocurre, esto se empieza a acumular. Y miran los macrófagos, llenos de grasa, esta se llama célula de Gaucher, porque Gaucher identifica estas células. Es la enfermedad más común por atesoramiento lisosomal, como ven, y se caracteriza por tener hepatosplenomegalia, osteoporosis y un montón de otros síntomas que les voy a mostrar más adelante. Tiene 3 variedades, una muy grave, que puede llevar a la muerte, y otras que son más suaves y que permiten la sobrevida del paciente. Hay una variante que no presenta daño neurológico, pero hay otras que lo presentan. Aquí tengo otra, la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick se caracteriza por la deficiencia de la esfingomielinasa. La esfingomielinasa va a cortar la ceramida en colina y va a liberar la fosfocolina y va a dejar solita la ceramida. Así que yo tengo aquí a mi esfingomielina, entonces la parto por la mitad y formo ceramida y fosfocolina gracias a la esfingomielinasa. La esfingomielinasa rompe la esfingomielina. Cuando esta esfingomielinasa no está, tengo la enfermedad de Niemann-Pick. Con acumulación de esfingomielina, son pacientes que tienen hepatosplenomegalia también, degeneración neurológica progresiva y la mancha rojo cereza. La degeneración neurológica es progresiva, o sea, parece que nace bien, pero después, chao, el desarrollo neurológico. La enfermedad de Farber es la deficiencia de la ceraminidasa. Entonces yo no puedo degradar la ceramida, se empieza a acumular la ceramida. Yo tendría que degradar la ceramida liberando el ácido graso y la esfingosina por la ceraminidasa, pero como no existe en estos pacientes, yo voy a tener esta sintomatología, acúmulo de ceramida, dolor importante, articular, nódulos subcutáneos, un llanto muy irritante, formación de granulomas. Y esta es la tablita que resume todo que tienen en el Harper, ¿no? Enfermedad de Tay-Sachs, deficiencia de exosaminasa A, el gangliosio acumulado es el M2 y los datos neurológicos, retraso mental, ceguera y debilidad muscular, con muerte temprana. La de Fabry, deficiencia de la galactosidasa, acúmulo de globosil-triacilceramida, y tengo exantema cutáneo, insuficiencia renal y es ligada al cromosoma X. La leucodistrofia metacromática, deficiencia de arilsulfatasa, se acumulan los sulfogalactocerebrósidos y tienen retraso mental, y alteraciones psicológicas en adultos por desmielinización. La enfermedad de Krabbe, deficiencia de la beta-galactosidasa, con un acúmulo de galactosilceramida, pierde mielina, obvio el retraso mental. Gaucher, deficiencia de la beta-glucosidasa, y hay varias clases que ahora les voy a mostrar, los datos ya los mencioné. Niemann-Pick, deficiencia de esfingomielinasa, con hígado y vasos agrandados y retraso mental, mortal en las primeras etapas de la vida, en algunos casos sí, en otros no. Y enfermedad de Farber, deficiencia de la ceraminidasa, que tienen un llanto raro, dijimos, como irritante y ronco, dermatitis, deformación esqueléticas, retraso mental y también se mueren. Estas enzimas las preguntamos y las enfermedades también. Así que podemos poner casos clínicos y en función a los datos clínicos, ustedes decirnos la enfermedad o la enzima deficiente. Aquí está nuevamente Tay-Sachs y esta es la mácula rojo cereza. Este es un fondo de ojo.
Y aquí está nuestra bebita. Y miren acá, por ejemplo, lo que se ve acá es debilidad muscular. Un niño que no tiene tono muscular, que con mucha frecuencia nosotros decimos en términos ordinarios que es un moco, porque tú lo agarras y no tiene, es una flema, pero no flema de flaco, sino flema de flemoso. Así que levantas al bebé y el bebé se te resbala. Y no solo se te resbala, sino que se chorrea, no tiene tono por el daño neurológico. Un bebito normalmente, por ejemplo, con esta maniobra, tú le levantas los bracitos y él solito de manera automática levanta la cabeza. Levanta la cabeza y la sostiene. La sostiene por algunos segundos, pero la sostiene. Cuando no hay tono, la cabeza se cae. Todos ustedes habrán agarrado un recién nacido y siempre dicen la cabeza, la cabeza. Y sí, tienes que estar pendiente de la cabeza porque se les va para un lado para otro porque no hay maduración todavía, pero eso es normal. Pero de repente el chavito está bien erguido y sostiene la cabeza un buen ratito, muy frecuente, y de repente se cansa y se le cae. Pero tú ves que hay tono muscular y sostiene su cabecita por algunos segundos o minutos incluso, pero estos no, porque el daño neurológico ya es tremendo. Entonces te das cuenta clarito. Hay otro dato muy común en niños que tienen problemas de espásticos, que es el atrapamiento del pulgar. Aquí ya está todo relajado con un daño tremendo, pero el atrapamiento del pulgar, el niño cierra su manita y el pulgar lo tiene atrapado, agarrado fuertemente. Eso es un dato de daño neurológico y que puede ser por hipoxia, simplemente por un trabajo de parto complicado, distóxico. Nuevamente la macrocefalia, ¿ves? La cabecita grandototototota y la mirada al infinito y más allá. Ceguera, típica del Tay-Sachs. El Gaucher, que les dije que era el más frecuente, mira, en esta imagen nos han hecho el favor de, por percusión, encontrar el tamaño del hígado y del vaso y luego se delimita con una... Vas palpando y vas marcando con un lapicito ahí. Y el mega higadazo, y mira el vasazo. O sea, esto es una visceromegalia terrorífica con patas. El hígado tiene que estar aquí, hasta el reborde costal. En recién nacidos 2 centímetros por debajo, pero después el hígado está en el reborde costal. Y el vaso pues, ni lo palpas, el vaso está metido en la cúpula diafragmática, no se palpa. Pero mira el tamaño de la visceromegalia de un paciente con Gaucher. Y aquí están las células de Gaucher, ¿no? Estas celulillas características por acúmulo de los glucocerebrósidos. Y aquí está, mira, mi macrófago y el lisosoma normal, y de repente el macrófago come lo que hay alrededor para la limpieza. El macrófago es el albañil, el maestro que te hace todo en tu casa, que limpia, pinta, resana, todo. Y el macrófago quiere resanar acá, quiere limpiar el tejido muerto que está por ahí, el tejido que hay que regenerar, y se lo come, pero luego el lisosoma no puede degradarlo porque no tiene la enzima que degrada esto. Entonces empieza a acumular y engorda. Y estas son las células de Gaucher, que obviamente, como son gordas, pues son unas inútiles y estorban, además de que no pueden hacer nada, estorban por su volumen enorme. Entonces, tenemos problemas en muchos lugares. Vamos a tener problemas cerebrales, problemas óseos, problemas de tamaño en el hígado y en el vaso, y también estas células invaden la médula ósea, produciendo alteraciones también en la producción de eritrocitos, de plaquetas, y causando sintomatología diversa, como incluso hemorragias y anemia. Así que ese es un estudio que me encontré, de un estudio grande, de muchos pacientes para ver la sintomatología en porcentajes en un Gaucher y vean la sintomatología tan variada. No se olviden, medicina no es 2 más 2. Un Gaucher siempre tiene esto y esto y esto. No, la medicina es un arte y como arte tiene muchas interpretaciones y tiene muchas diferentes presentaciones. Entonces no es nunca 2 más 2.
hay una enorme variación de presentaciones y los pacientes todos son un mundo distinto. Así que, por ejemplo, 37% de los pacientes con Gaucher pueden tener anemia, 60% trombocitopenia, el 98% esplenomegalia, 65% hepatomegalia. Fíjense, 65%. Quiere decir que yo voy a tener 35% de pacientes que no tienen hepatomegalia. Y no por eso voy a descartar el Gaucher, ¿no? Si tiene otros datos. Infiltración medular 81%, dolor 34%, osteopenia 49%, y bueno, acá ya esto no tiene enumeración, pero vean cómo la sintomatología puede ser muy variada, entonces yo tengo que agarrar una serie de signos y síntomas, más la experiencia para poder sospechar este tipo de patologías. De ahí la dificultad de llegar a diagnósticos médicos en enfermedades normales, peor en enfermedades raras como la enfermedad de Gaucher. Y aquí están las células espumositas de Gaucher, ¿no? Llenas de grasa. Aquí están las 3 variedades de enfermedad de Gaucher. La tipo 1, no neuropática, del adulto. La 2, neuropática infantil aguda. Y la 3, neuropática subaguda juvenil. Entonces, esta es, digamos, la más común y tiene hepatosplenomegalia, adenopatías, ascitis, petequias, pigmentación de la piel, pingüéculas. Las pingüéculas son parecidas a las, ¿qué le dicen? Estas carnecitas que hay en el ojo, que luego hay que operar. Yo no sé cómo le dicen, pero se llaman pingüéculas. Estas carnosidades ahí en la, no sé, algún nombre tiene, no me acuerdo cómo le dicen aquí. Pero bueno, son pequeños. ¿Qué? Cataratas. No, es que es como extensión de la mucosa del epicanto del ojo que se va extendiendo como si quisiera tapar, no es piel y tampoco es catarata. ¿Qué? Chalación. Sí, eso. Y esa es una opción y hay otra. Ay, no me acuerdo. Pero bueno, se llama pingüécula. Y es ahí en el ojito, el bordecito interno se empieza a producir una especie de pellejito que crece y crece y crece y luego limita la movilidad y la visión. Entonces lo sacas fácilmente, no tiene mayor ciencia, no invade el ojo por dentro, sino solamente por la superficie. No es catarata. No los deja ciegos, ni mucho menos, simplemente es un detalle ahí clínico. Hay destrucción ósea y hay anemia y trombocitopenia. No hay daño neurológico acá, por eso no neuropático, no hay daño neurológico. ¿Por qué? Porque no hay mucho de este lípido en el cerebro. Pero acá ya tengo una forma un poquito más grave, que sí ya tiene retraso en el desarrollo, hepatosplenomegálica, que sí se mueren rapidito, 2 años. Y estos empiezan un poco más tardío, a los 6 meses al año, y la mitad de ellos se mueren antes de los 10 años, con un comienzo tardío de síntomas neurológicos. Aquí te daría tiempo de hacer el diagnóstico clínico o genético para dar un tratamiento. Este es un niño con Niemann-Pick, aquí está la mácula rojo cereza. Y vean, el niño nació normal, parece que está bien. Aquí están los 2 años, bien, anda en bicicletita, bien. A los 4 años ya la foto se nota que el niño ya está medio soncillo, medio torpe, se cae mucho. A los 6, mira, ya no se ve tan normalito y reporta muchos problemas motores. Y bueno, a los 10 ya ha perdido contacto con el medio y está postrado y ya no habla. Pues es un niño que se desarrolló normalmente hasta los 2, 3 años y después sigue creciendo, pero su actividad neurológica va en reversa. Va hacia atrás, ya no va evolucionando para madurar, sino va involucionando hasta que queda desconectado por completo como un vegetalito de adorno en tu casita, tristemente. Pero hay opciones de tratamiento. No son así como que, qué fácil, le doy 3 pastillas y se acabó, pero hay opciones. Tenemos terapia enzimática para Gaucher y Fabry, pues se podría tener para todas, pero como ya saben,
depende de la cantidad de pacientes que existan. Si hay pocos pacientes, entonces no hay mucha posibilidad de conseguir este tipo de terapia. Pero aquí está, mira, esta es para la enfermedad de Gaucher, son enzimas, la enzima deficiente, la glucocerebrosidasa, y aquí la tenemos envasadita, por supuesto que cuesta un huevo. 2, o una cosa terrible. Trasplante de médula ósea, que ha funcionado bastante bien en algunas enfermedades como el Gaucher. Sé que hay varios pacientes que se han recuperado con terapia o trasplante de médula ósea. Otro huevo cuesta, o 2. Un trasplante de médula ósea debe estar alrededor de los entre $300,000 y $500,000. En México, que está más barato, me decía un amigo que lo hace de manera privada, alrededor de $150,000, $200,000, pero eso es solo el procedimiento inicial. Falta todo lo que se hace antes y todo lo que se hace después, porque el seguimiento es como de un año. Entonces es una cosa hiper cara también. Terapia de privación de sustrato, que es tratar de quitarle el esfingolipio, pero es muy complicado. Esto está en estudio. Terapia de chaperón químico, que también se complica. Aquí está el trasplante de médula ósea. Se puede extraer sangre normal de un paciente para no pincharle los huesos, porque es súper doloroso. Pero hay que hacer previamente un tratamiento con factor estimulante de colonias para que tú puedas tener muchas células madre acá, pero siempre se prefiere el trasplante extrayendo del hueso, pero eso puede ser también así. Y se puede colocar también directamente como si fuera una transfusión, o se puede poner en el hueso del paciente. Eso ya depende del procedimiento que se elija. Y bueno, la terapia génica, que también se está usando, se puede hacer, es complicado, es cara también, pero bueno, son opciones de tratamiento que tienen que hacerse de manera muy temprana para evitar el daño neurológico. No, como no entendí bien cómo era el trasplante de médula ósea, le ponen simplemente de la sangre del paciente a trasplantar en la médula ósea al otro. Es que son varias, hay muchas técnicas. Te contaré la técnica tradicional. Una técnica tradicional, el donante tiene que entrar a quirófano, hay que sedarlo, anestesiarlo, y vas a hacerle unos 15 pinchazos en los huesos, en especial acá, en la espina ilíaca anterosuperior o en el esternón, para extraer médula ósea. Tienes que extraer 15 mililitros por pulsión, o sea, sacas un montón de médula ósea de los donantes. Pero bueno, deja que saques porque no pasa nada. El problema es que es muy doloroso. Así que como opción, los especialistas en el área han optado por, en lugar de hacer la extracción de la médula ósea, extraer células madre de la sangre. Así que pueden hacerlo a través de una donación de sangre, pero no es cualquier donación de sangre. El donante entra al hospital y se somete a un tratamiento con factores estimulantes de colonias para que tú tengas en sangre un montón de células madre. Entonces tú extraes la sangre, pero no es una sangre normal, es una sangre de un paciente donante que ha recibido estimulación con factores estimulantes de colonias, y entonces tienes muchas células madre pululando en la sangre del paciente, del donante. Entonces extraes eso y luego separas por citometría de flujo, solo extraes las células madre y estas células madre se las pones al paciente. ¿Cómo se las pones al paciente? Pues una opción es así, también directamente a sangre, y van a sangre, y aunque tú digas, pero ¿y qué? Si necesito la médula, claro, por sus características moleculares, efecto homing se llama, van a llegar a la médula ósea, se van a instalar ahí y van a empezar a replicarse y a producir células sanas. Esa es la lógica. Pero el tradicional es que le extraes de la médula ósea de acá y le pones a la médula ósea de tu paciente. Previamente, paciente inmunosuprimido por completo.
Así que son diferentes opciones que se hacen. Lo que con más frecuencia usan últimamente es extraer de la médula ósea del donante, limpiar lo más que se pueda el injerto para tratar de solamente poner células inmaduras, porque si se te va una madura se produce una enfermedad que se llama injerto contra huésped, y luego aplicar al paciente directamente a la sangre o al hueso, depende del hospital que sea. Pero como son células madre y por el efecto homing linfocitario, pueden aplicarse directo a sangre y llegar a la médula ósea en poco tiempo. Pero esas técnicas varían de acuerdo a los hospitales que hagan, ¿no? No sé si quedó más claro. Sí, mucho más claro. ¿Por qué tan caro si no suena tan complicado? Eso es lo que yo siempre he pensado. ¿Por qué tan caro si no suena tan complicado? En realidad, si lo piensas, el procedimiento no es complicado. No es complicado. Porque tú le pinchas al paciente la punción acá, es bien fácil. Obviamente le duele muchísimo porque estás fracturando los huesos con trocas especiales para sacar la médula ósea. La complicación radica en la separación de las células. Tú extraes células de la médula ósea del paciente que están llenas de grasa, llenas de células maduras, linfocitos maduros y demás. Entonces, necesitas un equipo especial para separar las células y pruebas especiales para estar seguro que lo que tú estás aplicando al paciente sean solo células madre, células inmaduras. Y el problema está ahí, en la separación de las células para que el paciente receptor reciba solamente células madre. Si se te va una célula madura, el paciente se puede morir por un rechazo, por una enfermedad de injerto contra huésped. Así que el proceso real, en realidad, es fácil, pero el detalle está en la separación de las células, en los equipos que necesitas para separar las células y poder identificar que las células que estás aplicando sean células madre, de verdad. Ese es el problema, porque la técnica en realidad es muy fácil. De hecho, sería los trasplantes más sencillos, ¿no? No tienes que operar, ni tienes que estar poniendo anastomosis de aquí por allá y arteria. No, sería el más sencillo, pero este proceso de separación de células es lo que complica enormemente. Ahí tiene más. Ahí está el detalle. Ajá. Y bueno, tenemos que ver una película que va a entrar al examen. Voy a calcular mis tiempos, a ver si me va a dar tiempo de que la veamos aquí o se las pido que vean en su casa. Esta película se llama El aceite de Lorenzo. No, mejor vean ustedes, búsquenla, El aceite de Lorenzo. Esta película es una película muy interesante relacionada con una enfermedad parecida a la que hemos mencionado, que se llama adrenoleucodistrofia. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad desmielinizante y donde hay acumulación de ácidos grasos de cadena larga porque no se pueden activar y se empiezan a acumular. Y tienen estos chiquitos un promedio de vida de aproximadamente 2 años y luego, pues chao, se mueren. Que no fue lo que pasó con este changuito Lorenzo Odón, que murió recién en el 2008, a los 30 años. Le diagnosticaron la enfermedad a los 6 años y vivió el resto del tiempo gracias a las medidas heroicas que hicieron sus padres. Entonces, me gustaría que vean la película y la comentamos la próxima clase. ¿Ok? Ok, o si tiene el link lo puede mandar al grupo de WhatsApp. Sí. Sí, voy a mandar el link. Ay, antes, una cosa de cultura general más. Tengo que poner mi pintura favorita, mi pintor favorito. ¿Están viendo? Ya no están viendo. Ya estamos viendo. ¿Eh? Ya nos vemos. Ya Doc, le no. quería preguntar, eso que sale en su foto atrás es una rueda de oro. Eso que...
No, lo que es, bueno, son dos ruedas pintadas doraditas, que son dos adornos que hay en el Teatro de Garnier en París. El Teatro de Garnier es el teatro donde se inspiraron para hacer la novela del fantasma de la ópera. Es un teatro antiguo fabuloso, espectacular. La foto es en ese teatro. Y sí, es como una rueda dorada. Es bien bonito, es el Teatro de Garnier en París. Súper bien, súper lindo. Luego voy a poner otras fotillos. Esta es una pintura maravillosa. Se llama la crucifixión de Pedro. Pedro fue crucificado boca abajo, al revés de cómo crucificaban normalmente bueno, en realidad los romanos crucificaban como siempre, como a Cristo, pero de repente tanta crucifixión se aburrían y como querían cambiar de dinámica para divertirse un poco más, los empezaron a crucificar al revés. Estaban muy pirados esos cuates estos. Y bueno, ahí está Pedro crucificado al revés. Y la pintura es de Caravaggio. Caravaggio es uno de los primeros pintores así súper realistas, maneja mucho el claroscuro y son pinturas que cuando ves en vivo te impresionan porque parece que el bicho se te va a salir, así que el Pedro te va a agarrar en ese momento, va a lanzar el clavo. Es arte cristiano, barroco, de 1600. Caravaggio era un pintor que también se llama Miguel Ángel Caravaggio, y él era un pintor muy, ¿cómo se llama? Muy atormentado, como todos los artistas. Era homosexual, fue acusado de asesinato y murió joven, pero era muy talentoso el cuate y pintaba unas cosas espectaculares. Esta pintura es un mural que hay en una iglesia en París que se llama la Iglesia del Popolo. Está en una esquina. En realidad son 3 pinturas de Caravaggio que están en una como capillita en una esquina de una iglesia, de la iglesia de Santa María del Popolo, que si han visto la película de, una de las películas de Dan Brown, o las novelas de Dan Brown, está la iglesia ahí de Santa María del Popolo, y estas pinturas son choqueantes. Cuando las ves realmente, ¡uy!, te choquean. Es uno de los pintores que más me gusta. Listo, Caravaggio. Ok, ahora sí. ¿Consultas, niños? No. ¿Alguien tiene...? Bueno, les voy a mandar la peli, y si no, creo que la voy a subir al... A ver, voy a pensar qué voy a hacer con la película, que la tengo por aquí, y les informo. ¿Listo? Ok, Doc. Póngame Chao, bye entonces. en el chat y nos Cuídese. vemos el próximo lunes. Duerman, que deben estarse durmiendo el 80% de ustedes. Cuídense, pórtense bien y no se olviden que tenemos examen el lunes.